Hey binario, mi nombre es Axel Romero y en este video vamos a ver cómo es que vas a generar vistas. De manera automática, AppSheet te generó 2 vistas en este proyecto, ¿lo recuerdas? Si no, aquí está apareciendo la carta para que lo vayas a ver. Pero ahora te voy a enseñar cómo es que vas a agregar más vistas, es decir, agregas pestañas o tablas, en este caso en MySQL, y bueno, cómo es que las vas a incorporar para convertirlas a vistas. Te voy a enseñar 2 formas. La primera, la que AppSheet tiene de manera automática, pero no me quedé ahí, pues te voy a enseñar esta manera de hacerlo, que lo puedes hacer que simplemente seleccionando el concepto te lleve simplemente a ingresar cuánto es que gastaste por ese concepto. Bueno, te anticipo que este video seguramente va a ser muy largo, así que tú puedes pausar el video cuando tú gustes y bueno, sin más, vayamos a hacer estas vistas y que aprendas muchísimo. Pero antes, bueno, quiero pedirte por favor que te suscribas al canal, eso me haría muy feliz. También comentando o regalándome un like. Y sobre todo cuando ya estemos en la computadora, aprender, aplicar, replicar. Vayamos a hacer vistas. Muy bien, vamos a crear vistas. Entonces, como puedes ver, tenemos 2 vistas ya creadas automáticamente por AppSheet. La de categorías y la de conceptos. Pero no tenemos la de gastos ni la de ingresos. Antes de ir a agregar las vistas que está en el menú izquierdo, si te das cuenta, aquí al posicionar el cursor puedes ver que tenemos las vistas y te va a desplegar estas 2 que te formó AppSheet de manera automática. Bueno, vamos a ir a configurar primero la de categorías. La de categorías creo que quedaría mejor de tipo gallery porque son muy poquitas, son gastos o ingresos, y aquí tú puedes configurar, ok, algo bien importante, puedes configurar el display y puedes acomodar el icono o puedes seleccionar el icono. Voy a ver si aquí de pronto hay algo como unas flechitas que indiquen como entradas y salidas, es decir, gastos e ingresos. Listo, aquí ya se modificó. Si tú quieres que aparezca, por ejemplo, otro nombre en display name, le podrías decir categor. Le voy a dejar este nombre simplemente para que veas que sí se va a modificar. ¿Por qué estaba mostrando categorías? Porque aquí por default toma el nombre de la vista, pero hay veces que aquí el nombre de la vista puede tener el nombre en inglés o puede tener el nombre, tal vez nada más diría categoría, y probablemente tú lo quieras ver completo. Entonces aquí sería ideal que en display name coloques cómo es que lo va a visualizar tu usuario. Bien, entonces vamos a ir a configurar, que es de tipo gallery, y aquí me está mostrando una G y una I. ¿Por qué me está mostrando esto? Simplemente me voy a ir a tabla en categories y voy a deshabilitar el label, que no quiero que me muestre la categoría ID, es decir, la G o la I. Le voy a dar clic aquí en label, desactivarla y activar el nombre. Y entonces ya nada más tengo gastos e ingresos. Le voy a dar save y entonces ya se ven las categorías. Si tú quieres agregar una categoría más, no hay problema. Simplemente le vas a dar más y aquí se va a ir agregando. Listo. Vamos a ir a agregar conceptos. Para conceptos vamos a ir a buscar un icono. Para eso vamos a darle clic en conceptos y en vista. Nos va a llevar directamente a la vista. Y entonces aquí en conceptos vas a decir de dónde viene esta información de conceptos, muy bien, y cómo es que la vas a alinear o cómo vas a acomodar tu información. Listo, para que como tip yo te recomendaría que insertes información. Por ejemplo, vamos a darle un nuevo concepto y aquí está apareciendo esto, ok, yo no quiero que aparezca este Unique ID, por lo tanto le voy a dar clic en la tabla conceptos y poco a poco te voy a ir enseñando tips. Por eso es que no quiero que pierdas nada de vista de este curso, porque te voy a ir enseñando incluso los tipos de datos. Digo, no le invierto a todo un video de tipos de datos porque te aburriría, sino conforme vayamos avanzando, pues vamos a ir adquiriendo los conocimientos. Aparece esta numeración porque aquí en Initial Value le dije Unique ID o me lo puso por default AppSheet. Simplemente lo eliminas para que no te lo calcule, es decir, yo quiero darle mi key que no se va a repetir de manera manual, ¿ok? Yo aquí ya tengo unos conceptos, por ejemplo, voy a ir a Images
y voy a dar primero el concepto de agua, ¿listo? Entonces al concepto de agua lo voy a identificar como AG y el nombre antes. Mira que aquí yo tengo concepto ID, concepto nombre, concepto imagen, categoría ID, todo junto, ¿listo? Si yo tengo todo junto, ok, como lo tengo en nomenclatura camello, pero al usuario no se lo quiero mostrar así, por lo tanto voy a ir a conceptos y vas a ir a la tabla de conceptos a una propiedad que se llama display name y entonces aquí le vas a dar ID, es lo que va a ver el usuario, el concepto, save, le vas a dar clic aquí en imagen, es decir, cómo vas a representar esa imagen y aquí le vas a dar categoría, ¿listo? No sé si categoría lleva acento, entonces categoría, vamos a categoría, listo, yo creo que sí lleva acento, sí lleva acento, entonces vamos a hacerlo aquí, categoría. Fíjate que yo no ocupé en la definición de la base de datos acentos y eso está muy bien, categoría, vamos a darle save y mira cómo se va a modificar, ya no va a decir concepto ID ni concepto nombre, ahora va a tomar lo que diga en display name. Listo. También te estarás preguntando por qué aparece un asterisco en ciertas columnas, porque yo aquí habilité el require, ok, como obligatorio. Listo, aquí ahora va a ser en imagen y yo no podría registrar, ok, información hasta que llene la información completada o requerida. Listo, es decir, no me va a dejar avanzar hasta que yo ingrese algo. Pero sucede algo aquí interesante, ¿a qué categoría pertenece? Y aquí, antes de que vayamos a la vista y a diseñarla muy bonito, necesitamos relacionarlo. Existe un tipo de dato, es lo que te decía, te voy a ir explicando los tipos de datos conforme vayamos avanzando. Categoría ID, vamos a regresar para eso a nuestro modelo entidad relación, que nos va a servir bastante para ejemplificar esto. Miren que conceptos tiene una liga con categorías, ¿verdad? Entonces vamos a verlo. Vamos a abrirlo. Esto lo vimos ya desde la primera clase. Y entonces miren, aquí categoría se enlaza con categoría ID, conceptos con categoría. ¿Cómo vamos a hacer esta relación? En AppSheet lo vamos a identificar como un ref, ¿listo? Y nos va a pedir, ok, categoría ID de conceptos, ¿con quién se va a relacionar? Es muy sencillo, con categorías, ¿verdad? Entonces vamos a seleccionar aquí categorías y le vamos a dar don't. Y mira que en automático ya me modificó esta parte, es gasto o ingreso. Voy a darle save. Como son conceptos o son categorías que simplemente son muy pequeñas o es un gasto o un ingreso, yo podría dejar esto no como un drop down, sino como un tipo botón, ¿ok? Voy a darle don't y le voy a dar save. Y esto sí lo voy a dejar como requerido. Como lo tengo en la base de datos, lo tengo en la definición, en la estructura, ¿ok? Si lo en conceptos, aquí en la estructura, lo tengo como nulo. Pero yo quiero que sí coloque si es un gasto o un ingreso. Por lo tanto, le voy a decir requerido. La imagen la puedo dejar opcional. Listo, le voy a dar save y ahora sí, vayamos a agregar nuestro primer concepto para hacer nuestra vista. Espero que hasta aquí todo cool. Vamos a darle AG de agua y el concepto va a ser agua. Esto es lo que se va a mostrar para el usuario. Este es para control interno. ¿Listo? Vamos a darle aquí imagen y entonces vamos a agregar el concepto de agua o la imagen. Bueno, vamos a darle open y entonces vamos a decirle que este es un gasto. ¿Listo? Vamos a darle guardar. Y entonces en concepto ya tengo mi primer concepto registrado. Incluso si me voy a la base de datos y le doy aquí, ya podemos ver que el concepto con el que vamos a identificar agua es con AG, agua, la imagen y G. ¿Dónde se están guardando las imágenes? Vamos a ir a nuestro Drive y aquí vamos a verificar en AppSheet Data, en MyBotG. Y aquí deberíamos tener concepto images. Aquí las tenemos, ¿listo? Y aquí la de categorías, por si tenías esa duda. A mí la vista que me gusta, le vamos a dar en conceptos, view. La que me gusta para interpretar esta opción, sí es la de deck, pero tiene más opciones. Tú puedes decir, por ejemplo, en
main image ya detectó en automático la imagen, ok, ya detectó también el concepto ID que lo quiero colocar al inicio. Yo lo pondría primero mejor como concepto nombre y abajo pondría la categoría probablemente, o aquí lo dejaría como, sí, lo dejaría como la categoría, y en el summary podría agregarle el ID, es decir, sería el ID, concepto ID, y que es AG. Listo, le voy a dar save. ¿Qué más puedo configurar? Puedo configurar estos botones, miren, estos botones que no se visualicen. Simplemente le quito esto. Le voy a dar save. Si yo quisiera ver el detalle o mostrar ciertas acciones en específico, yo le puedo decir, hey, si muestra la acción, por ejemplo, de eliminar, por ejemplo, el de delete, y debería habilitar el show action bar y simplemente se ve esa acción, el de editar, y yo puedo cambiar la posición simplemente sin soltar el clic, simplemente arrastro, ok. Para mi comodidad yo lo voy a quitar, no quiero las acciones, voy a darle save. Vamos a agregar uno más para que veamos. Ahora vamos a agregar un ingreso, ¿listo? Para que te muestre algo del group vibe. Vamos a darle más, vamos a darle el ingreso. ¿Qué otro ingreso tengo o qué otro concepto? Por ejemplo, el de asesorías. Lo voy a identificar como AS de asesorías y voy a colocarle asesorías. Asesorías al parecer también lleva acentos, solamente lo voy a corroborar. Asesorías. No, es asesoría. Ok, lo voy a dejar como con acento. Ya si no me corrigen ahí en los comentarios. Asesorías, imágenes. Y voy a seleccionar, por ejemplo, esta diadema de asesorías, open. Y este es un ingreso. ¿Listo? Voy a hacer uno más. Incluso le voy a cambiar el icono. Porque aquí voy a decir, por ejemplo, cuál me gustaría. Yo creo que quedaría muy bien algo como, no sé, concepts. A ver si tengo aquí una lista de conceptos o una lista que sea como muy diferente. Por ejemplo, esta. Voy a darle save. Esa me gusta más. Conceptos. Y entonces voy a agregar uno más y con eso ya te enseño lo del group vibe y el sort byte. Vamos a darle más. Vamos a agregar el gasto. ¿Qué te parece? El de gimnasio, que por cierto me gusta mucho ir al gym y por eso lo estoy considerando aquí, gimnasio. Ok, son mis gastos personales. Al final ustedes van a colocar sus gastos, obviamente sus conceptos. Si de pronto tienen hijos, pues un concepto de colegiaturas, ¿no? Vamos a decirle gasto y guardar. Listo, cuando voy a conceptos ya tengo aquí identificado de cierta manera cuál es gasto y cuál es ingreso, pero nada como verlo organizado. Por eso le voy a dar un group by y le voy a decir que lo agrupe por categoría. Y mira que ya tengo dos de gastos y una de ingreso. ¿Cómo puedo saber cuántos gastos e ingresos tengo? Podría darle aquí en Group Aggregate un count. Y entonces dices, tienes dos gastos y tienes un ingreso. Le voy a dar save. Ahorita me lo está ordenando de manera ascendente. Si tú lo requieres, voy a darle save. Por aquí le voy a dar yo creo que ok, me estaba marcando un error 503 como de actualización, pero creo que ya se arregló. Listo, entonces regreso a conceptos y yo podría agregar descendentemente. Y ahora miren que me va a aparecer hasta arriba ingresos y luego gastos. Y luego yo además puedo hacer un ordenamiento aquí a nivel grupo y puedo decirle que me lo agrupe por nombre de manera descendente. Entonces gimnasio pasa a esta parte y agua a esta parte. Pero yo creo que lo correcto es que pues sea de manera alfabética. Voy a darle save y listo, ya agregué la parte de conceptos. Voy a la parte más importante y que seguramente estás esperando, que son la de ingresos. Ok, este video va a ser terriblemente largo, pero tú puedes pausarlo y regresar en el momento que tú lo desees, ¿vale? Bueno, cuéntame en los comentarios hasta aquí qué te ha parecido y yo feliz de verdad que estés aquí aprendiendo conmigo y hacer ese match de la forma en que tú aprendes y en la forma en que yo enseño. Para eso vamos a ir a Views y vamos a darle clic en agregar nueva vista. Vamos a darle clic aquí y le vamos a dar Create a New View, crear nueva vista. Ok, y aquí nos pide primero el nombre.
Ok, la vista que vamos a agregar es sobre ingresos. Por lo tanto, vamos a darle ingresos. ¿Listo? Y aquí va a venir, ¿de dónde? De ingresos, ¿verdad? Listo. Después vamos a ir a configurar, por ejemplo, que sea de tipo tabla. Vamos a darle Save. Para este momento ya se ve en la parte de abajo, ¿ok? De primera instancia. También algo bien importante que te quiero decir es que luego esto se va a saturar, ¿ok? ¿Y cómo lo podrías tú modificar? Tú podrías modificar la posición y si lo quieres pasar en la parte del menú, mira, voy a pasarla en la parte del menú. Aquí se van a ver los ingresos, ¿listo? Entonces ya nada más aquí dejamos categorías y conceptos. Vamos a darle Save. A mí me gusta representar cuando son movimientos como tipo tabla porque es donde hay mucha información y si lo dejo como otro tipo de vista me va a saturar como la vista. Listo, entonces vamos a ir a ingresos y vamos a ir a ver cómo está nuestra tabla antes de todo. Ok, aquí el texto, aquí sí lo vamos a dejar como Unique ID, ok, el Initial Value. La fecha, que sí lo dejé por default a hoy, por eso le está colocando el ToDate en automático. El concepto ID, mira que se relaciona el concepto ID con conceptos. Ya lo aprendimos, por lo tanto aquí no se te debería dificultar. En ref le vas a decir que se va a enlazar a conceptos y le vamos a dar don't. El monto, aquí aunque lo está detectando como decimal, lo vamos a dejar como price. Al parecer como price quedaría mucho mejor para representar que es moneda, ¿ok? El comentario como long text, el comprobante como imagen. Listo, le vamos a dar save. Pero cuando agreguemos un ingreso, tú también necesitas modificar. Mira que cuando le doy nuevo, dice ingreso, fecha de ingreso, concepto. Vamos a modificarlo. Entonces, este sería el ID, este sería la fecha, y aquí un truquito, le das Windows punto y puedes ir a buscar, por ejemplo, un calendario para que se vea mucho más cool. Vamos a darle Save, luego aquí el concepto, le puedes dar aquí concepto, vamos a darle Save, vamos a guardar aquí el monto y vamos a darle Windows punto y un signo de pesos, a ver si aparece por aquí de los más utilizados, un signo de pesos, listo, ahí está, monto. Vamos a utilizar aquí un comentario por si quiere hacer algo adicional y vamos a colocarle ese como icono que representa un comentario. Y aquí el comprobante, podemos decirle aquí cámara, no está, Windows punto, yo creo que por aquí lo utilicé últimamente, una camarita, no aparece. Bueno, vamos a ir a buscarla rápidamente, a ver si la encuentro por aquí, debería de estar en objetos. Y vamos a buscar la cámara. Bueno, si no, de pronto no pasa nada. Vamos a buscar un document. Vamos a dejarle aquí y vamos a dejarle comprobante. Listo, vamos a darle save y vamos a darle save. Y vamos a ir a configurar esta vista porque es bien importante cómo es que lo va a ingresar. Listo. Entonces esto, de pronto si tú no quieres que aparezca esto, mira que comentario no debería ser opcional, por lo tanto vamos a ir a configurar eso, lo del require, el concepto, la fecha, si son requeridas, el monto también y estas que sean opcionales. Listo, vamos a darle save, si no vamos a tener que tomar una foto aunque no quisiéramos hacer un comprobante de ese ingreso o gasto. Listo. Y entonces yo te recomiendo que este dato, como lo puede modificar el usuario, aunque tú vas a ser tu propio usuario, pues bueno, te voy a enseñar cómo ocultarlo. Aquí en la vista le vas a dar ingresos form, que es una vista que te creó de manera automática de tipo form. Le vas a dar el orden de las columnas y aquí solamente le vas a decir, pues quiero ingresar la fecha, el concepto, el monto, el comentario y el comprobante. Listo, ahí está. Le voy a dar save y entonces, como puedes ver, el ID de todo el movimiento del ingreso ya no se debería ver. Y entonces miren que ahora es más sencillo. Aquí aparece AG, AS y Jim, pero yo no quiero que aparezca esto. Por lo tanto vas a ir a Data y vas a ir a buscar en conceptos
que no aparezca el label, el concepto ID, sino el concepto nombre. Al activarlo, mira cómo se activa, y además de eso, tú puedes activar la imagen. Se vería mucho mejor, ¿no? Agua, asesorías, gimnasio. Le vamos a dar Save y de pronto tú ya puedes identificar mucho mejor el concepto que vas a ingresar. Listo. Entonces vamos a hacerlo de nuevo. Voy a gastar en agua. Yo aquí no le voy a decir que gaste menos 500, ¿ok? No le vas a poner el signo menos 500, simplemente 500, porque ya sabemos que agua es un gasto y más adelante te voy a enseñar cómo es que vas a interpretar si suma o resta. Listo, y aquí voy a decir mi primer gasto en BotG. Listo, vamos a darle aquí, no le vamos a dar comprobante, vamos a darle guardar y entonces vamos a ver qué sucede en ingresos. Ya se debería ver mi primer ingreso con la fecha, el concepto, por cuánto gasté y el comentario. Eso está excelente. Vamos a ir a ingresos y ya veo mi primer ingreso y vuelve a aparecer este ID y tú dices, hey, si lo modifiqué en el form, ¿por qué me vuelve a aparecer? Bueno, porque ahora necesitamos ir a modificar la vista de ingresos. Recuerdas que el otro fue ingresos form. Simplemente le das clic aquí. Con la práctica se te va a hacer muy sencillo. Y ahora simplemente le vas a dar el agrupado. Quiero saber qué fecha gasté, por qué concepto gasté y el monto tal vez, ¿no? Aquí vamos a decir el monto. Si no se muestra toda la información, tú puedes modificar el column width. Aquí lo que yo utilizo es el narrow y mira que se ve mucho mejor. ¿Por qué no estoy colocando el comentario o el comprobante? Porque eso me va a utilizar espacio y eso lo puedo ver simplemente dándole clic y veo el detalle. Y aquí vas a decir, hey Axel, vuelve a aparecer el ID y vuelve a aparecer, no, pues simplemente el ID. Bien, vas a ir a ingresos detailed y ahí le vuelves a decir qué es lo que quieres modificar o qué es lo que quieres mostrar. Aquí le voy a decir el column order, simplemente la fecha, quiero mostrarle el concepto ID, el monto, el comentario y el comprobante. Y listo, ya lo tenemos. Ahora, algo bien importante, si tú quieres modificar, también puedes hacer de pronto un Quick Edition. Por ejemplo, yo ya ingresé aquí que gasté en agua, ¿no? Y entonces le das clic aquí y tú para editar necesitas darle clic aquí, te va a llevar a la otra pantalla y darle clic aquí, no son 500, son 600, ¿no? Por lo tanto, aquí algo que me gusta mucho es darle clic en monto, ¿no? Y de pronto ya se va a ver de manera inmediata, a la hora de darle clic, va a poder modificarse el monto, pero eso es a tu decisión. Mira, ingresos y ya puedes modificar aquí ingresos. Listo, ya tenemos esta vista que es la de ingresos, que por cierto está mal, porque si es un ingreso, el concepto no debería ser agua, ¿verdad? Entonces debería ser asesoría porque es un ingreso. Esto lo vamos a hacer poco a poco. Entonces qué bueno que me di cuenta, este es mi primer ingreso y voy a decir que recibí 500 pesos, ¿ok? Le voy a dar guardar y entonces sin problema aquí se debería ver actualizado. Vamos a ver si es verdad y aquí se ve actualizado. AS de asesoría, mi primer ingreso en BotG. Listo. Vamos a darle clic aquí y entonces ahora vamos a hacer una de gastos. ¿Listo? Vamos a hacer una de gastos y vas a decir, hey Axel, es que ¿para qué hiciste una vista, una tabla de ingresos o de gastos si de pronto se puede ver? Ya vimos que ahorita pudimos meter un ingreso o un gasto sin ningún problema, pero ahorita te voy a decir por qué. Pero antes, yo desde aquí, esta es la manera común en que AppSheet trabaja, es decir, te está dando todas las herramientas tan sencillas para que tú lo puedas capturar, pero yo me fui más allá. Si tú ya de pronto ya has estado en mundo binario, sabes que esto es muy común y es muy básico, pero aquí viene la parte importante. Yo voy a dejar esto simplemente para consultas, porque yo desde aquí no quiero ingresar mis gastos, ni tampoco quiero ingresar mis ingresos. Por lo tanto, a esta vista le voy a llamar mis ingresos. Mira que aquí dice ingresos, pero yo no quiero que diga ingresos, simplemente quiero que diga mis ingresos. Y aquí voy a tomar una flechita, arrow,
y voy a indicarle con esta flechita hacia arriba todos mis ingresos, ¿ok? Voy a darle Save y aquí simplemente me va a servir para visualizar todos mis ingresos. Listo. Entonces aquí ya tengo mis ingresos. Voy a hacer el de gastos. Listo. Entonces en vistas voy a ir a darle nuevo, crear nueva vista. De pronto podría, yo creo que duplicarla. Vamos a ver si funciona esta parte. Entonces voy a darle ingresos, duplicarla, pero no va a ser ingresos, sino va a ser gastos. ¿Listo? Y aquí vas a ir a gastos. Vamos a darle Save. Vamos a ver cómo es que va funcionando todo esto. A esta nueva vista que se quedó aquí, simplemente darle clic y delete, porque ya no la vamos a utilizar. Lo primero y más sencillo es ir a cambiar que no diga mis ingresos, sino que diga mis gastos. ¿Listo? Y vamos a decirle aquí arrow, pero van a ser unas flechitas hacia abajo. Listo. ¿Qué más vamos a modificar? Bueno, que sea de gastos. Y aquí no es ingreso gasto, sino vamos a darle Save. Debería detectar gasto fecha, gasto monto. Entonces aquí está, gasto fecha y gasto monto. Vamos a darle Save. Ya tenemos literalmente la vista de gastos y la de ingresos. Vamos a ahora agregar un gasto. Vamos a agregar un gasto y entonces vuelve a suceder lo mismo. Vamos a reforzarlo. En el form simplemente quiero que aparezca e incluso aquí modificar antes de esto en gastos. Miren que nos está faltando referenciarlo. Aquí diría que es de price. Lo voy a hacer un poco más rápido. Referenciado a conceptos. Le voy a dar don't, fecha, ok, todo va bien. Este dijimos que sí es requerido. El comprobante y el comentario son opcionales. Muy bien, y entonces aquí sería ID. Esto te sirve de repaso. Vamos a darle Windows punto. Ocupamos aquí la fecha en que se está haciendo ese gasto. Aquí sería el concepto. Aquí vamos a colocar el monto. Mira que aquí le vamos a decir monto. Vamos a decirle aquí comentario. Pusimos este cuadrito y vamos a decirle comentario. ¿Desde dónde me ven? Díganme. Mientras yo configuro esto y yo tengo la esperanza de que me vayan siguiendo y les esté gustando, porque yo estoy súper contento compartiendo esto con ustedes. Comprobante. Vamos a darle Save y Save. De verdad estoy muy contento porque todo lo que hago de verdad lo hago pensando en ustedes, porque sé que algunos tienen, pues no tienen toda la posibilidad de pagar algún curso completo y yo de verdad lo hago con todo mi cariño. Debería ser el conocimiento algo que no se debería monetizar, pero al final pues también es una parte en la que nos apoyamos, pero yo siempre se los doy con muchísimo cariño, de verdad. Vamos a ir a la vista de form y ahora sí vamos a configurar la fecha, el concepto, el monto, el comentario y el comprobante. Si tú de pronto quieres que primero aparezca el concepto, simplemente le das clic en arrastrar y lo posicionas. Mira cómo se está modificando aquí. Vamos a darle Save. Wow, yo creo que este va a ser el video más largo, pero más productivo. Vamos a darle Save. Y si tú eres nuevo, te va a servir bastante. Mira que ahora el concepto, vamos a decirle aquí el concepto, ¿no? Ahorita vamos a verificar cómo es que podemos decir, hey, pues si es un gasto, te estoy diciendo es un gasto, ¿por qué me estás mostrando conceptos de ingresos? Pero eso lo vamos a ver poco a poco y te voy a ir enseñando cómo es que lo vas a ir haciendo. Listo, vamos a agregar un gasto de gimnasio, entonces voy a pagar 500, bueno, para esta ocasión voy a pagar 350 y voy a poner mensualidad. Listo, el comprobante, no tengo ningún comprobante, le doy guardar. Voy a ir a mis gastos, listo. Y aquí ya tengo simplemente la configuración. Aquí le voy a dar en gastos, debería ser narrow, ok, para que se vea totalmente. Y aquí nuevamente configuro la vista de gastos detail. Vamos a darle en Quick Edition, dijimos que monto y el orden va a ser la fecha, el concepto, el monto, el comentario y el comprobante. Vamos a darle Save
y listo, ya estamos aquí haciendo prácticamente vistas, ¿ok? Vistas y nos están quedando muy bien. Ya tenemos categorías, mira cómo se ven, ¿ok? Tú puedes aquí de pronto, mira, algo bien importante te quiero decir. Si yo veo aquí en gastos, se ven los gastos en los cuales yo he gastado, ¿verdad? Pero si yo solo quiero ver la categoría sin esto relacionado, vas a ir a tabla y vas a decir que no te muestre esta parte, ¿ok? Que no te muestre las relaciones. Y de pronto aquí ya voy a ir modificando para que se vea muy bien. Este es ID, este sería categoría, este sería la imagen que representa la categoría y el otro es el texto de ayuda. Ok, así lo vamos a dejar. Save y vamos a darle nuevamente Save. Ya vamos a ir arreglando poco a poco nuestra aplicación. Acá nos muestra como una alerta de hey, no se van a poder mostrar las categorías o la relación porque lo pusiste como oculto. Pero listo, así lo quiero. En ingresos, simplemente ingresos, gastos. Si a ti te sirve, por ejemplo, en ingresos, colocarle la relación, listo, déjaselo, no hay ningún problema. En lo particular, a mí me gusta ocultarlo porque es un catálogo. Vamos con el otro. Mira cómo se va viendo y vamos a conceptos. Y en conceptos, cuando le doy clic aquí, yo ya puedo ver cuántos ingresos he tenido o gastos relacionados a eso. Simplemente me voy a ir a la tabla de conceptos y la voy a ocultar. Voy a ocultar estos dos, ¿ok? Porque yo solo requiero saber el registro como tal, qué concepto es. Para eso yo creo que aquí necesito, ok, aquí sí lo configuré bien. Vamos a darle nuevamente en mis gastos y ya lo tenemos. Yo lo que voy a hacer ahora mismo es algo bien interesante. Vamos a darle en categorías, vistas y esto lo voy a pasar al menú. Voy a darle Save. Y luego en la parte de conceptos lo voy a seleccionar y también lo voy a aparecer en el menú Save y abajo ya no tengo nada. ¿Por qué? Porque lo he dejado limpio, porque es una aplicación financiera que si de pronto ya es aburrido registrar diariamente tus gastos o ingresos, hagámoslo divertido y práctico. Recuerda siempre pensar en tu usuario. En este caso debes pensar en ti porque tú te vas a facilitar la vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí viene lo interesante o lo que encontré que podríamos hacer. Bueno, para eso vamos a crear primero en Data, vamos a generar un slice. ¿Cómo vas a generar un slice? Va a ser de acuerdo, por ejemplo, primero para gastos lo vamos a hacer. ¿Cómo generas un slice, una rebanada? Es decir, cosas filtradas, por así decirlo. Vamos a darle clic en Slice, ¿ok? Crear nuevo Slice. Y aquí yo te recomiendo que siempre le coloques la palabra Slice para que identifiques que es pues un Slice, ¿no? Vamos a decirle Slice, gasto, concepto, ¿ok? Porque solo vamos a mostrar conceptos de gastos. Y aquí viene algo que me gusta mucho. Tú de pronto vas a decir, ¿con qué lo vas a ligar? Con gastos, ¿no? Así como está. Pero ¿qué crees? No va a ser de esa manera. Va a ser a conceptos. Vas a darle clic en Row Filter y le vamos a dar crear. Y aquí le vamos a decir en Examples, Columns, vas a decirle que solo te muestre conceptos donde la categoría sea igual a G, es decir, a gastos. Ya me he cansado en mi garganta. Vamos a ver cómo va esto. Si no, de pronto voy a pausar y continuamos. Vamos a darle Save y vamos a darle Save. Esto mismo que hicimos, vamos a hacerlo, pero ahora para ingresos. Lo mismo, va a suceder lo mismo. Vamos a colocar clic aquí y vamos a darle duplicar. Pero no va a ser 2, sino va a ser aquí ingresos. ¿Ok? Y vamos a darle aquí la I de ingresos. Vamos a darle Save y para que sea uniforme, que sea gastos, ¿ok? Vamos a darle Save para que diga Slice gastos concepto, Slice ingresos conceptos. Hasta aquí de pronto vas a decir, ok, estás rebanando los conceptos y clasificándolos por G de gastos y de ingresos.
¿Pero para qué te sirve eso, Axel? Bueno, te va a servir para generar una vista. Vamos a generar una vista y no vamos a hacer los ingresos de manera tradicional, como AppSheet nos los ha dicho aquí. Nuevo ingreso, colocar fecha, porque es aburrido, de verdad que es aburrido. Vamos a hacerlo muy práctico. Entonces vamos a decirle, vas a generar una nueva vista y generar nueva vista. Y aquí vamos a darle el nombre a nuestra vista. ¿Listo? ¿Cómo le vamos a llamar? Vamos a colocarle aquí nuevo gasto. Nuevo gasto. Y aquí, en donde dice dónde vas a ir por la data, le vamos a decir que vas a ir por el slice gasto concepto. Aquí está lo interesante, ¿ok? O bueno, a mí se me hace interesante. Y entonces vamos a decir que sea de tipo gallery, ¿ok? Aparecen dos conceptos porque simplemente hemos dado dos conceptos hasta ahora, agua y gimnasio, ¿lo ves? Vamos a darle que esta nueva opción sí me aparezca en medio, por ejemplo, y ya aparece nuevo gasto. Vamos a configurar algo bien sencillo en display, un arrow, ¿ok? Una flecha hacia arriba que indique que va a ser un ingreso. Vamos a dejarle la flechita hacia arriba. De pronto luego me pierdo. A ver si esta está mejor. Esa está buena. Vamos a darle ingreso, ¿no? Que sea muy simple. Vamos a darle save. Ahora vamos a generar una nueva vista. Si dijiste que es para, mira que me confundo, aquí no es ingreso, aquí es gasto, gastos, y aquí sería un arrow hacia abajo. Qué bueno que me estoy dando cuenta, pero esto sucede y la verdad es que no corto los videos porque es cuestión de práctica y yo también al equivocarme les estoy transmitiendo que no todo es perfecto y también les enseño cómo solucionarlo. Ok, ahí está gastos. Vamos a darle clic aquí y duplicar. Y aquí va a ser nuevo ingreso, pero aquí el slice es de slice ingreso concepto. Vamos a darle en display, aquí nuevamente es un arrow, pero ahora sí es hacia arriba y aquí es ingresos. Vamos a darle save. Hasta ahí creo que vamos muy bien. La verdad es que sí me está gustando cómo está apareciendo toda la estructura de nuestra aplicación, pero es más común que sea un ingreso a la izquierda y luego un gasto a la derecha. ¿Cómo hacemos eso? Si estamos en ingresos le vamos a dar que sea el first y ya se movió y ya el gasto por automático queda al final. Y mira que ahora si le doy ingreso simplemente me aparece el concepto de asesorías. Vamos a agregar uno más para que sea como igual los gastos y los ingresos. Voy a agregar el del salario o el sueldo. Por si tú tienes un emprendimiento, bueno, debes tener un salario. Está cargando ahí y bueno, mientras mi garganta descansa, tú cuéntame qué te ha parecido hasta ahora. Dice que conceptos no es accesible. Vamos a darle refrescar y a ver si de pronto no mi base de datos ya se cayó. Pero yo creo que no, porque la verdad es que siempre me ha funcionado muy bien. Yo creo que además es cuestión de refrescar la aplicación. Listo, ahí está. Vamos a darle en ingresos y vamos a agregar un nuevo concepto, ¿ok? El nuevo concepto va a ser SU de sueldo o salario. Yo creo que queda muy bien salario. Salario y le voy a poner sal de salario. Y aquí voy a ir a agregar salario. Por aquí, salario, miren, open. Y este es un ingreso, ¿listo? Le voy a dar guardar. Y ahora ya tengo dos ingresos y gastos, ok. Vamos a ir ahora a tratar de registrar un ingreso y entonces me dice, hey, ¿quieres agregar un concepto de asesoría o de salario? Pero antes me está apareciendo este más, ¿verdad? ¿Cómo puedo ocultar este más? Vamos a ir a Actions y aquí me deben aparecer todas las acciones. ¿De dónde estamos obteniendo esto? De conceptos. Por lo tanto, vamos a ir a conceptos y en el símbolo de más vas a ir conceptos, nuevamente el add, que es este botoncito, le vas a dar en appearance, bien, y le vas a decir not displayed, ¿ok? Así es como lo puedes manejar. Pero ahora, ¿qué sucede? Cuando vienes a conceptos ya no va a aparecer aquí. Por lo tanto, algo anda mal por aquí.
Vamos a darle en ingresos, ¿ok? Y solo, ¿ok? Aquí le vamos a decirle que sí lo muestre, pero en behavior le vamos a colocar una condición. Hey, solo no me lo muestres donde la vista se llame nuevo ingreso, ¿ok? Entonces le vamos a decir, no lo muestres. ¿Cómo podríamos hacer esto? Context, abrimos, view. Sí, va a ser definitivamente el video más largo. Vamos a darle igual y vamos a darle clic aquí en nuevo ingreso, ¿ok? Nuevo ingreso. Vamos a esperar aquí que sincronice, vamos a darle save y vamos a darle save. Listo. Vamos a ver qué sucede y sigue apareciendo nuevo ingreso. Ok, porque aquí le dije que sea igual, pero debería ser diferente de. Es decir, no me lo muestres cuando estés ahí, no me lo muestres, ok. Entonces vamos a ver qué sucede. Listo, ya no me lo muestra, pero si vamos a conceptos, sí me lo muestra. Pero ¿qué sucede? En gastos me lo vuelve a mostrar. Listo, pero aquí se llama nuevo gasto y para eso vamos a utilizar una condición, un operador lógico que se llama OR. El OR es decir, o se cumple esta o se cumple otra y es la estructura, ahorita te la explico en breve. El OR va a iniciar con la palabra OR, abres, cierras paréntesis y luego vas a decir, esta es mi primera condición y tu segunda condición la vas a definir como coma. Copias esto, lo pegas y aquí nuevo gasto, ¿ok? Esperamos y entonces no debe estar ni en nuevo ingreso ni en nuevo gasto. Vamos a darle save y vamos a darle save. De pronto iba a ser vistas, pero ya también te estoy dando slices, te estoy dando operadores lógicos como OR y listo, aquí dice nuevo gasto, ¿ok? Vamos a ver, no es un OR, es un AND. Vamos a ver si es con esto. La verdad es que si no, creo que tengo una mejor manera de hacerlo. Vamos a esperar ahí a que sincronice. Mira que si le doy en gastos, en ingresos no aparece, en gastos tampoco. Y aquí en conceptos sí aparece. Si de pronto se te complicó esta formulita, podemos hacerlo de una manera muy diferente. Mira, vamos a decirle int, ok, vamos a decir este context view, dejarlo aquí, dejamos la coma, abrimos esas llaves, cerramos esa llave, creo que me va a gustar mucho más esta, y esto lo estoy haciendo al vuelo y me sorprende la verdad, porque la verdad es que ya me cansé de mi garganta, pero voy a estar seguro de que va a tener muchísimo amor y muchos likes este video. Vamos a esperar ahí a que sincronice, y entonces ¿qué le estoy diciendo? Que si el context view está en nuevo ingreso o nuevo gasto, bueno, ¿cómo lo podría hacer? Voy a negarlo. ¿Cómo puedo negarlo? Con un not, abro paréntesis y cierro paréntesis. Con esto ya debería tener la misma funcionalidad. Y me pude haber quedado con la primera opción, pero yo te quiero dar todas las opciones para que tú refuerces todos tus skills y seas un fuerte en esto. Ingresos, ya no aparece el más. Y ya no aparece aquí tampoco el más, pero si me voy a conceptos, sí me permite agregar nuevos conceptos. Listo, bueno, vamos a agregar un concepto. Entonces la primera pantalla te va a decir, hey, ¿qué quieres hacer? ¿Un ingreso por asesorías o por salario? No, pues por salario. Si yo le doy clic aquí, me va a llevar al concepto y eso no es lo que queremos, ¿verdad? Lo que queremos es que nos lleve a hacer un nuevo ingreso. Por lo tanto, te voy a enseñar ahora. Yo creo que hasta esta parte nos vamos a quedar, porque si no, de verdad el video va a ser muy extenso. Entonces, en un segundo video yo creo que te voy a ver. Bien, mi binario, lo lograste. Un poco largo el video, te voy a ver en un segundo video que está apareciendo aquí. Y bueno, si de pronto no está disponible, pronto va a estar disponible aquí en este cajoncito. Y por lo tanto, mientras se publica ese video, puedes suscribirte al canal, regalarme un like. Te veo en un siguiente video. Cuídate mucho. Bye bye.